Ha sido la educación que hemos tenido, que no nos ha enseñado muchas veces a conocer ese pasado tan glorioso que hubo en nuestras tierras, ¿verdad? Esa gran riqueza arqueológica, cultural que tenemos y que no ha sido valorada, que no ha sido tomada en cuenta, que no se le ha dado el interés debido, ¿verdad? Cuán ricos somos y cuánto nos falta para despertar y para darnos cuenta de esa gran riqueza que tenemos. Pero siempre soñé, ¿verdad?, de que se trajera un evento cultural, pues desde que yo recuerdo siempre se traen otros eventos, ¿verdad? Pero nunca un evento cultural donde que tengamos la marimba, ¿verdad? Que era algo que yo desde hace tiempos lo deseaba y por fin me siento orgulloso, me siento satisfecho de que ese es un logro, una meta, un objetivo más cumplido. Para ello quiero hablarles un poco. Por favor. Quiero hablarles un poco acerca de nuestra historia. Pues nuestra historia se traslada hacia el año 1000 antes de Cristo al año 1500 después de Cristo. O sea, el apogeo de nuestra cultura o de nuestros antepasados lencas se da en un lapso de 2500 años. Esto no quiere decir que para 1525 o 1530, cuando llegan los europeos a nuestras tierras, no habían lencas. Sí los habían, en muchos pueblos, incluso en nuestras tierras. El detalle es que el Chaparrastique había hecho muchas erupciones y entre esas, según la tradición oral, habían habido unas cuantas muy violentas. Eso ocasionó que Quelepa fuera soterrado, o Quelepatique, como nuestros antepasados lo llamaban, haya sido soterrado. O sea, que nuestros antepasados o nuestros ancestros están muchas capas bajo tierra, en ciertas partes. Quizás en las partes que eran más altas es donde hay muchos vestigios, ¿verdad? O la parte donde está el centro ceremonial, que prácticamente era una parte de cerro. Entonces, ¿pero qué significa la palabra lenca? ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué significa esta palabra? Pues viene del potón, ¿verdad? Que así se le llama a nuestro idioma. Y viene de dos términos. Len, que significa señor. Tenemos el nombre, ¿verdad?, del río Lempa, que también comienza con ese término, Len. Luego tenemos el otro término de cas, que viene de la palabra ka, cho, que también tenemos el nombre de nuestro pueblo, ¿verdad?, que comienza con que significa piedra. Por lo tanto, el nombre del término lencas sería en potón, señores de las piedras. Y si observamos desde el río Lempa hacia el oriente del Salvador, ¿qué observamos en su mayoría? En los cerros, en las montañas. Yo creo que piedras es lo que más abunda, ¿verdad? Son lugares pedregosos. No de choto los ulúas, que también habitaban en las mismas tierras con los lencas, le colocaron por nombre Uluazapa, ¿verdad? O lugar pedregoso en el idioma ulúa a esa zona. También compartían algo en común, ¿verdad?, con nuestros antepasados lencas. De ahí el significado de la palabra lenca. ¿De dónde provenían? ¿De dónde provenían los lencas? Mucho se ha hablado, ¿verdad? Hay tres hipótesis. Una de estas tres hipótesis dice que los lencas venían del sur. Venían como de esta región de los chichas, ¿verdad? Como que estaban emparentados con los chichas, de lo que hoy se conoce como Colombia o parte de Sudamérica. Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis es de que un rey y su gente venían por el mar, por el Pacífico. Pero al llegar a la parte que en ese tiempo fue nombrado Amapala y hoy se conoce como Golfo de Fonseca,
Estas embarcaciones que ellos traían naufragaron. Y esto ocasionó que los sobrevivientes de esta gente saliera a lo que hoy se conoce como la Unión, ¿verdad? O la parte del Golfo de Fonseca. Ya estas tierras eran habitadas por lo que se conoce como chorotegas, o los ancestros de esta parte de lo que hoy es Nicaragua. Pero esta gente, al llegar y ver que habían tierras y había una gran riqueza en esta región, deciden atacar a estos pueblos indígenas que habitaban esta región. Pero analizaron de que ellos eran una minoría comparados con la gran cantidad de gente que habitaba estas tierras. Es por ello que utilizan tácticas de ataque. Y una de esas tácticas es atacar de noche. De noche, ¿verdad? Cuando estas personas se encontraban lo mayormente confiadas, es como atacan. Y es ahí cuando, según la tradición oral, según la historia, hacen una gran destrucción, matan cantidad de indígenas, ¿verdad? Habitantes de esta región, tomando unas cuantas mujeres de entre ellos. Y de este encuentro entre esta gente que había naufragado del Pacífico y las mujeres que toman en esta región, se da ese cruce, ¿verdad? Y según esta segunda hipótesis, es de ahí donde se origina el pueblo lenca. Pero hay una tercera hipótesis, y se habla de que esta gente habitaba esta región, ¿verdad? Pero los mayas que posteriormente llegan a las tierras altas de Guatemala, en la parte de México, los consideran gente inferior, porque quizás nuestros antepasados no tenían el grado de adelanto que tenían los mayas y los aztecas, ¿verdad?, en el norte. Entonces los consideran gente inferior, pero transcurren muchos años cuando nace un príncipe entre la región lenca y llega a darse un casamiento o una unión entre este descendiente lenca y una princesa maya. Es ahí donde también, según tercera hipótesis, se da el emparentamiento. Y es de ahí donde surgen los lencas y comienza a darse esas buenas relaciones entre lencas mayas. Y algo que también lo ampara los estudios arqueológicos que realiza Willy Andrew en los años 1967 al 69, acá en el sitio arqueológico que tenemos, ¿verdad? Que se encuentran muchos objetos elaborados en la región y también se encuentran objetos traídos de las partes altas de Guatemala. ¿Y quiénes habitaban las partes altas de Guatemala? Habitaban los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Eran mayas, ¿verdad? Podría decirse que esta hipótesis es amparada en ese aspecto, ¿verdad? Por estos estudios que se han realizado. Ahí las tres hipótesis es de estudiarlas, analizarlas y según nuestra forma de pensar, ahí podemos ver cuál puede ser la más probable. Ellos tuvieron un territorio muy amplio. No solamente habitaron el oriente del Salvador en su mayoría, sino que también habitaron desde el centro de Honduras hacia el oriente, desde el centro hacia el sur. O sea, habitaron una mayor parte, fue el pueblo que tuvo la mayor parte del territorio en el país, hermano país de Honduras. Por lo tanto, se le ha dado tanta importancia, ¿verdad? Y una de ellas es el nombre de la moneda, que aún se mantiene, como lo es Lempira, que fue un líder indígena, un héroe que luchó a la llegada de los europeos por la defensa de nuestro territorio, de nuestras tierras, de toda nuestra riqueza natural, ¿verdad?, que teníamos, y que esta gente solo venía a destruirla por la ambición a la riqueza. Hubieron otros grupos indígenas que compartieron territorio con los lencas. Ya les decía, ¿verdad? Según la tradición oral, se sabe que los lencas eran
muy hospitalarios y a la vez bastante pacíficos hasta cierto punto. Es por ello de que entre los lencas también habitaban otros pueblos indígenas. Entre ellos tenemos el hermano pueblo de Cacahuira, que hoy es conocido como Cacaopera, ¿verdad? Estaba este pueblo que venía del sur. También estaban los Ulúas, y uno de los pueblos que aún sobrevive el nombre en Ulúa es Uluazapa, ¿verdad? También vivía en territorio lenca. Estaban los chorotegas, que habitaban parte del Golfo de Fonseca. También habitaban entre nuestros antepasados. A la llegada de los europeos en 1530, también los pipiles, en esta región conocidos como Pipil Yaqui, también habían avanzado y quizás hasta cierto punto colonizado, ¿verdad?, ciertas regiones, sobre todo las altas planicies o las montañas de la parte que hoy se conoce como Jucuapa, Tecapa y Chinameca, toda esa región y lo que hoy se conoce como Usulután. Es por ello de que sobreviven esos nombres, pero ya no en nombre lenca, como nuestros antepasados lo llamaron, sino que en lengua náhuatl, que es la lengua del centro y del occidente del país. Y si los vamos a Chinameca, todavía en Chinameca hay un pueblo donde se asentaron los indígenas lencas, que conserva su nombre. Y yo creo que ya la mayoría ha escuchado el nombre de Yusique, que es el pueblo donde se asentó la población indígena lenca, que aún conserva el nombre, ¿verdad?, de Yusique. Porque el nombre náhuatl es Chinameca. Igual Jucuapa también es un nombre náhuatl dejado por este pueblo. Usulután, lo mismo. Tecapán, Ozatlán y todos esos pueblos, ¿verdad?, que tienen traducción náhuatl, es porque a la llegada de los europeos eran habitados ya por pueblos náhuatl. ¿Por qué les digo que eran pacíficos hasta cierto punto? Y aún mantenemos esa pacificidad. Somos bastante pacíficos, ¿verdad?, en Oriente. Si los vamos al centro y al occidente del país, esta gente se manifiesta cuando sus intereses o cuando se ve que son afectados, ¿verdad? Incluso muchas veces llegan a tomarse las carreteras, a hacer grandes manifestaciones, como que tienen una unidad más grande. En cambio, si lo venimos al oriente, muchas veces no hay unidad ni tan siquiera en la familia, ¿verdad?, ni tan siquiera en la casa. Así es que estamos tan divididos que por eso es que muchas veces nos hacen muchas cosas que nos afectan y solo decimos sí, está bien, así tiene que ser, pero no hacemos algo por cambiar esa realidad, ¿verdad?, que deberíamos de cambiarla en bien de nuestros hermanos y hermanas. Eran hospitalarios también, porque se sabe que le dieron hospitalidad a estos pueblos en el territorio lenca, como ya les mencionaba, ¿verdad?, Cacahuiras, Ulúas, Chorotegas, pero no solo le dieron hospitalidad los lencas a estos pueblos, sino que en la época o en el momento que se da lo de la historia nazi, aquella represión contra el pueblo judío en la región de Europa, hay un cónsul o un embajador de El Salvador que le da documentos salvadoreños a mucha gente judía y logra traer gran cantidad de gente hacia nuestras tierras. Y entre